Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Columna de Voces y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con todos nosotros y en forma cotidiana, el tránsito. Por eso he convocado y ha tenido la gentileza de visitarnos el amigo José Luis Carducci, que es analista vial, y con él vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el tránsito, pero específicamente con la alcoholemia cero, que está en todo el país. ¿Está en todo el país? ¿Está en todos lados tal cual lo pensamos? Bueno, con él vamos a hablar acerca de este tema. José Luis, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Hay control absoluto, riguroso en todo el país de la alcoholemia? Bueno, a mí siempre me gusta ingresar a una conversación con una cifra. A ver. 20 muertos diarios, confirmado por el CEBI, que es el Centro de Estudios de Siniestros Viales. Y eso está en estadística. Y se estima, por cada muerto hay 3 secuelas incapacitantes, cuadros móviles, mórbidos muy bravos, o sea, con secuelas permanentes y de escala importante. Estamos hablando entonces de 7.300 muertos por día, por año y 11.000 incapacitados por año. O sea, vamos a unos 18.000 personas afectadas, entre muertos y cuadros muy críticos, lo que equivale a un pueblo del interior. Así es. O sea que por año, por los siniestros, perdemos un pueblo del interior. Así es, así es. Y después lo que siempre hay que hablar son de siniestros viales y no de accidentes. Ajá. Porque el accidente de tránsito es algo, el accidente es algo que no está previsto, es contingente, es un hecho dañoso que aunque sea previsto no se puede evitar. En cambio el siniestro, siempre hablamos de un hecho dañoso que se pudo haber evitado. Es decir, un terremoto es un hecho imprevisto, ahí estamos en un accidente, es decir, algo que es accidental, que es algo, accident viene del término latino, algo que cae. En cambio el siniestro es un hecho dañoso pero que pudo haber sido evitado. Y que Esa es la ocurrió diferencia. por otros motivos. Siempre en un siniestro existe la voluntad humana, Ajá. la intervención del hombre. Correcto, no es un hecho natural, que podemos haber un accidente, una caída de un árbol, lo que sea, pero bueno, acá estamos hablando de un siniestro donde pudo haber sido evitado el hecho. Bien. Entonces siempre hablamos de siniestros viales, que ahora se está utilizando más que el término accidente, ¿verdad? Ujú. Y tenemos muchos accidentes por el tema del alcohol en Sí, sangre. el 40%. La siniestralidad que se estima, registrada y no registrada, porque hay una siniestralidad oficial y otra oficiosa, como siempre, pero se estima que el 40% siempre está la incidencia del alcohol en tránsito. Bien. De hecho, uno lo ve por televisión. Cada vez que hay un siniestro vial, uno ve cuando toman las filmaciones, siempre están las ratitas adentro del auto. Ya veo. Sí, 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 sí. Y aparte ocurre en horas de la noche, de pronto, o no hay un horario en especial. ¿Cuándo se encuentra uno con más Bueno, la accidentes? persona que Con tiene más... una ingesta alcohólica y está, digamos, de farra, digamos, perdón la expresión, Ujú. qué sé yo, de día y de noche, Ya veo. amanece. O sea, es muy común, sí es muy común los fines de semana, ¿no? ¿Hay estadísticas oficiales que nos indiquen si son las personas más jóvenes, si son personas Sí, adultas, mujeres, hombres? bueno, en general, obviamente, hay una temeridad distinta en la gente joven que en la gente adulta, ¿no? Ujú. Hay una temeridad distinta. Y con respecto al tema, si generalmente son gente jóvenes. Otra cosa importante, cuando yo hablo de muertos y de lesionados, es la causa de muerte en la franja etaria de 16 a 30 años, en los siniestros viales. O sea que la primera causa de muerte en esa franja etaria. Bien, y estos siniestros se pueden evitar. En este caso, los controles, por ejemplo, son una de las maneras de evitarlo, además de la conciencia que cada uno tiene que tener, ¿no es Sí, cierto? yo siempre insisto en lo mismo. Siempre depende de la cultura de manejo. Es decir, lo veo en una generación. Yo cuando voy a los colegios secundarios, ¿no? En el primer grado, Ujú. los chicos son conscientes del consumo de alcohol. E incluso los chicos ya le dicen al padre, ponete el cinturón, esto que, o sea, Claro. no hay mejor difusor que en ese nivel. Pero sí, digamos,
hay una cultura atrás, una cultura alcohólica también, en donde todos los festejamos con alcohol. Desde que ganó un equipo hasta que me separé o me casé. Claro. Los romanos tenían festejaban el casamiento y festejaban también las desparrates, o sea, el divorcio. O sea, Claro, claro. ya en el derecho romano, o sea, estamos hablando. Pero bueno, siempre hay oportunidad, algo bueno para venir a tomar algo, venir. Hay una cultura del alcohol. No, sí hay una cultura previa. Y que ya insisto, ¿puedo contar una pequeña anécdota? Sí, cómo no. Había una persona que una vez me invitó, porque es un grupo cerrado y no admite gente afuera, a una reunión de Alcohólicos Anónimos, que es una entidad realmente que hay que alabarla, porque ahí se reúnen gente que tiene distintos grados de consumo, digamos, ¿no? Y me llamó la atención 3 o 4 cosas, ¿no? Primero que entré como de colado porque son muy celosos con respecto a la persona que van. No admiten que lo miren como un espécimen, ¿no? Así es. Pero bueno, yo entré para ver ahí. Me llamó la atención, la mayoría de la gente, hombres, de entre 40 y 50 años de edad piso, como el que consumía alcohol estaba con otras adicciones como ser la cocaína y la adicción al juego, la ludopatía. ¿Por qué? Porque entraba en un desorden económico que le quedaba excluido de la sociedad y del medio, en cierta forma. O sea que era como un paria dentro del esquema social, justamente por el alcohol. Y otra cosa que también me llamó la atención, que en cierta forma el que tiene ingesta alcohólica, por lo que ellos decían, no pierde, tiene conciencia de su situación, no pierde el contacto con la realidad, pero sí queda transformada la realidad en ellos, ¿verdad? Claro. Eso me llamó la atención como elemento, digamos, ilustrativo, ¿no? O sea que ponderando, digamos, la actitud de Alcohólicos Anónimos. Sin duda. Ahora, volviendo a la pregunta que me habías hecho anterior, si es todo el país alcoholemia cero. Lo que se escuchó de alcoholemia cero en la provincia de Buenos Aires es cero en las calles, rutas, en todo el país, en toda la provincia. De hecho, antes de la modificación solamente había unos partidos que tenían alcoholemia cero y otros no. Ahora está todo unificado. Por ejemplo, los partidos de la costa, alcoholemia cero, pero ahora la nueva legislación en provincia de Buenos Aires es 0-0 en todo el territorio. Bien, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Total y absolutamente. En Cava, y ahí viene la confusión, todavía se legisló sobre las rutas nacionales, el alcoholemia cero, no sobre las calles comunes o las arterias comunes. Es decir, hay rutas, hay avenidas que son continuación de ruta y otras avenidas no. Lo que se legisló sobre las rutas nacionales, por ejemplo, la avenida San Martín, ruta 8, en fin. Esas son rutas. El resto no. Se sigue manteniendo los límites que estaban en la ley de tránsito, que era, porque fue una legislación previa en la provincia, en Cava, en donde se habla de 0,0 para el transporte público, por supuesto, 0,20 gramos por litro de sangre por las motos y 0,50 por los conductores. Es decir, que esa tolerancia se mantiene en Cava todavía. Se mantiene en Cava en calles y avenidas que no son ruta nacional. Bien. ¿Qué pasa no fue bien, digamos, interiorizado esto, ¿no? Es decir, se llamó alcoholemia cero y todos sacaban la banderita, alcoholemia cero. No. La ley, lamentablemente, la ley anterior se mantiene, la normativa anterior se mantiene vigente. Bien. El resto de las provincias del país, tenemos... creo que están todas, prácticamente todas, no tengo la lista, pero por ejemplo Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, ahí siempre, Mendoza, ahí siempre se mantuvo la alcoholemia cero. Siempre. O sea, hay territorios, ignoro, digamos, pero calculo que ya están... Lo que pasa es que las normas de tránsito son prerrogativas provinciales por la Constitución. Los puertos, aduanas, rutas, todo lo demás es de jurisdicción provincial. Por eso no hay una ley de orden nacional. Hay una ley nacional 24449 que la podrán aceptar o no las provincias. Si no tienen su legislación, se allana a la ley nacional. Ah, está bien. O sea, hay una ley nacional, pero cada provincia tiene su legislación.
De no Por ejemplo, haberla, ellos se amparan en la ley nacional. en la ley nacional. Perfecto, perfecto. Y este tipo de siniestros viales que ocurren por el tema del alcohol en sangre no son los únicos que hay en este país. Hay un montón de siniestros que vemos por falta de responsabilidad, por distintos motivos. ¿El argentino en general maneja bien? Yo creo que el mundo maneja mal. Ajá. Es decir, acá nos encontramos. ¿Por qué? Yo una vez trataba de asociar, ¿no? Una vez voy a hacer una acotación particular. ¿Por qué el hombre se transforma dentro del vehículo? En la temeridad, o sea, el manejo, digamos, sin control, excesivo, Uh-huh. en la velocidad. Hoy hay un límite de velocidad de 130 kilómetros y hacemos los autos de 300, 400 kilómetros por hora. Claro, claro. El tercer factor justamente la ingesta alcohólica, y el cuarto factor que ocurre es la falta, digamos, de no obedecer a las normas de tránsito. Es decir, esos cuatro factores: velocidad, anomia, o sea, falta de obediencia a las normas de tránsito, alcoholemia y bueno, y el tema también. Ahora, ¿dónde surge esto? ¿Por qué el hombre se transforma arriba del auto? Una vez yo estaba mirando una película del Hombre Araña. Había una persona, un científico que era extremadamente bueno y después se incorpora una máquina. Así es. Entonces tenía como una especie de tentáculos y esa persona asumía ese poder. Uh-huh. El poder lo transformaba y se volvió una persona, digamos, Malvada. Malvada, Uh-huh. ¿no? Un canalla. Y me hacía acordar después a He-Man, que era un dibujo que tenía una espada que decía: yo tengo el poder. Decía, Así ¿no? es, así es. O el hombre nuclear, Uh-huh. o la mujer biónica, o sea, Uh-huh. todo elemento que se incorporaba al hombre lo potenciaba. Lo mismo ocurre con el auto. La persona que se ve arriba del auto asume el poder de la máquina, es como que se encuentra asimilado y ya se encuentra como dueño de un poder, y como todo poder se utiliza de forma indiscriminada a veces, ¿verdad? Eso Lo es vemos más o a menos veces eso. con las motos, por ejemplo. Oh, También, las ¿no es motos, cierto? bueno, las motos es otro tema. Muchas veces criticamos a los motoqueros, a los motociclistas, por la actitud, digamos, porque hay otra dinámica de tránsito, es decir, hay más celeridad, hay otro tipo de maniobras. Pero generalmente los motoqueros, y esto voy en defensa de ellos, están con la presión de los trámites. Del trámite, del tiempo que tienen que llegar. Es decir, hoy en día te entrego el producto en 24 horas. Muy frecuente, uno pide uno por Mercado Pago y en 24 horas lo tenés. Sí, sí, sí. Y Hay le que exigen llegar. al motoquero, a través de la cucaracha o de lo que tenga en contacto, o haciendo el trámite: mirá que tenés que apurar, mirá que tenés que hacer este trámite en el banco, mirá que hacer aquello. Y esta persona quiere ganar viajes, Claro. y está presionado por la base, o sea, no le dan la tranquilidad del manejo, lo dispersan, y ahí se producen también la alta siniestralidad que hay en las motos. Prácticamente de los 20 muertos, el de que yo hablé anteriormente, el tercio son motos. Ajá. El tercio son motos. Sabemos que decíamos, yo pregunté, ¿manejamos mal los argentinos? Y usted dijo, el mundo maneja mal. Es verdad. Lo que pasa es que el mundo respeta normas que acá no se respetan. Por ejemplo, Hay otro rigor de ley. Por ejemplo, en algunos países, acá voy a entrar en algo. Acá hay una legislación, que después lo voy a leer, el artículo 84 bis, que se incorporó, que si una persona es un delito penal, llega al 1% de alcohol en sangre, de un 1% ya excedido el doble de lo que se estipuló del 0,50, tiene un delito penal y una pena. uh-huh. En el mundo hay otra cuestión también. Es decir, hay un derecho en muchas partes que es el derecho abstracto. ¿Qué significa? El cometer una falta aunque no haya habido un daño. ¿Qué quiere decir? Yo manejo un rodado, me advierte que estoy alcoholizado, tengo una pena incluso hasta de correccional. Ajá, ajá.
hay cárceles para, digamos, infractores, no para que delitos comunes, sino para delitos viales, ¿no? Ujú. Aislamiento de la persona, condenas, multas, etcétera, solamente por manejar en estado de ebriedad. Es decir, acá se hace digamos, un control, se le dice a la persona, bueno, te retiramos el vehículo, pagás una multa y listo, ahí se terminó. Ujú. Pero en otras partes, solamente manejar alcoholizado es un delito, aunque no se haya cometido un daño. Ya veo. Entonces, hay otra sanción. Uno de los altos siniestros un país de alta siniestralidad también es España e Italia. Bueno, Italia siempre fue una cuestión, digamos, aparte. Sí, hay que ver el tránsito de Roma, Sí, eso es muy frecuente. Uno lo ve en las películas, en las filmaciones, Sí. Ahí cerca del Coliseo, es una cuestión a la italiana. Y nosotros, Sí, bueno, sí. somos esa mezcla rara en donde también tomamos esas conductas, pero sí se respeta mucho. Incluso se respeta mucho el tema del registro. En Estados Unidos vos inhabilitás a alguien con un registro y lo mataste. Ujú. No puede circular, los norteamericanos toman un auto de acá a 2 cuadras. ¿Le sacaste, inhabilitaste el registro? Es un Ya problema. veo, ya veo. Veo a veces que... Después me gustaría, sí. leer en otra secuencia el artículo 84 bis, pero bueno, ¿Cómo no? Bueno, ¿lo tenés a mano? Veámoslo tengo ahora, acá. leémoslo ahora. me voy acá, porque no me gusta, ¿cómo se llama? Leerlo de memoria. Ujú. Hay varias preguntas que surgen siempre Sí. cada vez que estamos hablando del tránsito, porque es algo que vivimos todos todo el tiempo. Lo vemos por televisión, lo escuchamos por la radio, pero tan solo con salir a la calle nos damos cuenta de los inconvenientes que se generan en el tránsito. Y yo he visto, a lo mejor por mi propia experiencia como conductor, que los hombres son más propensos a cometer verdaderas barbaridades en el tránsito, ¿no es cierto? Y las mujeres, a las cuales a través de un mito urbano y de un montón de prejuicios siempre se les ha atribuido que no manejan tan bien, veo que manejan muy bien y que son muy manejan con mucha precaución. ¿Esto es así? ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, en realidad siempre la mujer es más prudente en algunas actitudes que el hombre, Ujú. incluso en su vida Ujú. particular, ¿verdad? Esto me hace acordar un chiste, ¿no? Va la mujer y dice al esposo, tengo una noticia mala y una noticia buena. Ajá. ¿Cuál te de primera? La buena. Tenés un buen seguro. Es decir, Es muy bueno su chiste. la mujer siempre toma otras actitudes, es más responsable en el manejo. En cambio está el camionero que dice colectivo que se anda a lavar los platos, todavía está eso. Claro, Digamos, claro, ¿no? O sea, todavía está existe eso, esa es un viejo situación, prejuicio machista. porque no creo que sea una cuestión de género, pero sí, es verdad. Incluso hasta las mujeres jóvenes son más prudentes en el manejo que los hombres. Porque yo veo las locuras que se hacen a veces en la calle, que uno lo ve, un tipo que viene en contramano, un tipo que dobla donde no tiene que doblar, que hace verdaderas tropelías en el tránsito. De Siempre hecho, en el volante hay un varón. de hecho hay un tema en donde cuando ocurre un siniestro hay muchos que se profugan. Ajá, La mujer se queda. ya veo. Se Se hace baja, responsable se hace de lo que... responsable, Claro, sí. bien, bien. ¿Qué ¿Qué dice ese artículo? Sí. Acá está. La pena será de prisión de 3 a 6 años si se diera alguna de las circunstancias previstas. Por ejemplo, darse la fuga, dejar abandonar a la persona. Sí. Y esta sanción es cuando se detecta el nivel de alcohol de estupefacientes, el nivel de alcoholemia igual o superior a 1 gramo por litro de sangre. Ajá. Ya tiene una pena de 3 a 6 años. Que la cumpla en la cárcel, el arresto domiciliario o la condena determina el juez, pero la pena existe. Bien. No es como antes que pasaba desapercibido, pero siempre estamos hablando de una causa penal donde ha habido lesiones a terceras personas, correcto decir, no por el hecho común de una... En otra parte del mundo la sola ingesta de alcohol implica una pena.
Hay personas que son propensas a no darle importancia a las normas. Vos las calificaste con una palabra. Anomia, sí, sí. ¿Y eso se da muy seguido? Yo te diría que muy seguido. Uh-huh. Vamos al caso. Las infracciones con los semáforos, o sea, la gente es consciente de su infracción. Pero hoy en día el tránsito está muy superado, ¿no? Uh-huh. O sea, la ansiedad en el manejo es impresionante. Yo antes de venir acá estaba abajo en la calle Adrogué, Esteban Adrogué, y bocina acá, bocina allá, ¿viste? Unos bocinazos. Se detiene el tránsito y el que viene atrás, en vez de esperar que se regularice el tránsito, unos bocinazos terribles. Y la bocina está prohibida. La bocina únicamente se utiliza en casos extremos. Uh-huh. No que pasa un colectivero y el otro y se saludan con unos bocinazos impresionantes, ¿verdad? O sea, ya veo. Se utiliza la bocina por única. Todos esos datos, esos detalles, siempre hacen que no tengamos una conducta. Pero eso ya viene por una cultura. Es decir, los chicos cuando son chiquitos les regalamos un autito, que lo primero que hacen con los autitos los choca. Después empiezan con los juegos de internet o lo que sea, también que van en una autopista y les gusta la velocidad. Ni te cuento cuando van a los autitos chocadores. Claro, por supuesto. Hay toda una cultura que dice que está todo bien, está normalizado el hecho del accidente. Después se mira toda la saga de Rápidos y Furiosos. Claro, ¿verdad? Claro, los vuelcos que son espectaculares. Claro, entonces, después, cuando ya llega la edad de manejar, ya ve la televisión, el mejor auto es el auto más veloz. Uh-huh. Y si tiene una chica arriba, pero mucho mejor. Claro, ¿no? O sea, claro. Y ya, yo tuve el caso, no me gusta hablar de casos particulares, pero una vez vino al estudio una familia, un matrimonio. El mismo día que cumplí años, la moto. Uh-huh. A la tarde se mató. Es decir, terrible. Acá estamos también con la responsabilidad de los padres también, ¿no? Está bien, una persona es adulta, todo lo que sea, pero controlar un poquito eso. Claro. Ni hablemos de las picadas o los... Otro fenómeno que se suele dar. Es otro fenómeno que se suele dar. Que en La Plata, por ejemplo, uh-huh, se limitó al autódromo. O sea, acá está el autódromo. Claro. Acá haz lo que quieras, pero no comprometas la seguridad vial de terceros, ¿no? Última pregunta que quería hacer del tema alcoholemia y que quizás sea mejor dirigirla a un médico, pero a través de tu experiencia. Yo me tomo una copa de vino y bueno, estoy comiendo, tengo que manejar a la vuelta de este encuentro y bueno, pero en un par de horas se me va a pasar, se me pasa. No. Hay un proceso en donde siempre hay que ver, dice, hoy tomo y mañana voy a estar bien. Pero depende de la hora que tomes. Claro. Si tomás a las 9 de la noche, hasta las 9 de la mañana o más, no, porque se va diluyendo cada 2 horas, se va diluyendo a la mitad. Por eso se puede determinar la alcoholemia incluso con posterioridad a lo residual. O sea, no termina. Ajá. Si hay un proceso. En un almuerzo de domingo, yo tengo que manejar a la tarde todavía, voy a registrar alcoholizar. Total. Y aparte, bueno, estamos hablando de alcoholemia cero, ¿no? Tampoco uno sabe el nivel de alcohol, porque antes, qué sé yo, solo sorbito más y en Capital, en Cava, ya superás los 0,50. Claro. Pero sí me preocupa. Y aparte los efectos, ¿no? Porque la ingesta alcohólica no es un excitante, es un inmunodepresor. Y los factores necesarios también es el efecto túnel, o sea, pérdida de reflejo, se reduce la visión, ¿no? Está la ataxia, o sea, el movimiento inconsciente. Uh-huh. No, como te digo, no se pierde la realidad, pero se transforma en la realidad. Uh-huh. Hay efectos que no permiten un control adecuado del vehículo, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Ya con la pérdida de reflejos, lo que pasa es que uno nunca sabe la intensidad de reflejos. Incluso se hizo estudios donde el alcohol tiene más incidencia en determinadas razas que en otras, ¿verdad? En la raza asiática tiene más incidencia. Ajá. O sea, no es una cuestión racial que estoy hablando, es una cuestión biológica donde biológica. Hay mayor incidencia, por lo menos los estudios que yo estuve leyendo, ¿no?
Última pregunta. ¿Algunas ideas que deberían ser política de Estado para mejorar este tránsito tan caótico que tenemos y estos accidentes, no estos accidentes, sino estos siniestros viales que estamos padeciendo todos los años? 7.000 personas mueren. Primero, un análisis exhaustivo del registro. Porque el registro, hasta a los ciegos se lo dieron una vez. O sea, sí, ha habido casos, sí. Entonces, en segundo lugar, una educación vial. Y en tercer lugar, una norma firme, concreta y que se aplique, aunque no haya habido un hecho dañoso, solamente por el mismo hecho de crear condiciones de riesgo, como puede ser manejar la colisión que no haya producido un daño, una sanción importante. ¿Hay una ley de educación vial? No, en realidad hay normas de educación vial. Yo siempre digo que la mejor educación vial se da en la práctica. Los chicos, yo creo que tendrían que haber lugares de lúdicos en donde haya autos, como una especie de ciudad de los niños, así ¿verdad? Así es decir, donde con sendas peatonales, semáforos, cruces de calles. Ya de chicos empezar a ver desde chico lo que es la prevención vial en esos ambientes lúdicos, no en el colegio o en una escuela, lo que sea. La ley de lo que es el semáforo, no, eso no. Llevarlo en un ambiente de esparcimiento. Las normas básicas para que lo jugando puedan hacer las municipalidades, ¿no? Y no es costoso, porque se puede bancar por sponsor. Claro, por supuesto. Tal compañía de seguros, tal empresa de neumáticos, tal otra, mismo sponsor mantiene ese sistema. Las mismas empresas que fabrican automóviles, Ford, Chevrolet. Total, compañía de seguros, total, o sea, compañía de aceite de lubricante, no sé. Se puede mantener ese esquema. Reduciríamos esos 7.000 muertos por año, ¿no? Siempre va a haber, pero me refiero, vamos a reducirlo totalmente. Empezar desde ahí. Bien. Ahora, yo veo más madurez en los chicos, cuando voy a los colegios secundarios y todo a exponer, que en los adultos, ¿no? El adulto es como que ya está acostumbrado. Y le cuesta cambiar. ¿Cómo te podemos contactar si alguna escuela tiene la intención de acceder a alguna de tus charlas? Primero que lo mío es gratuito. Empecemos por ahí. Bien, es gratuito. Porque yo tengo otro esquema de trabajo, pero en lo que se refiere a exposiciones, uno lo hace porque considera una cuestión de onda, de disposición. No tengo... No vivo de esto, o sea, yo vivo de otra cuestión. Pero me pueden contactar al mail rochacarducci@, no sé si va a salir. Sí, los chicos lo están poniendo. Cualquier consulta que sea de índole, digamos, vinculada con un siniestro vial o una consulta puntual, me escriben y yo contesto el mail. No tengo Muy bien, rochacarducci@yahoo.com.ar. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Y a ustedes gracias también por estar allí en Columna de Voces. Hasta nuestro próximo encuentro.